Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio al nuevo bloque de las jornadas sobre Malvinas que iniciaron ayer y bueno, estamos ya en la mitad exacta de las jornadas y creo que están siendo muy fructíferas, así que antes que nada agradecerle a Cora y a Tilman de haber tenido esta iniciativa que nos está nutriendo tanto. Bueno, comentarles respecto a esta mesa, que va a tener tres presentaciones, es una mesa dedicada a los medios de comunicación, va a tener tres presentaciones, vamos a intentar hacerlas las tres corridas y dejar el debate al final para acumular un poco los interrogantes y poder generar más un debate. Pero voy avisando que el tercer ponente va a llegar un poquito más adelante, ya estaba previsto de esta manera, así que quizás hagamos las primeras dos presentaciones, preguntas y después la tercera. La primera presentación es de Ernesto Pico, quien nos va a hablar sobre su libro Soñar con las Islas, sobre la investigación y la escritura de ese libro. Les comento entonces que Ernesto Pico es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica de Santiago del Estero. Trabajó como periodista, docente e investigador en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En el campo académico investiga sobre historia de los medios y política subnacional. Como periodista ha publicado algunas de sus crónicas en revistas como Anfibia, Crisis, Frontera D, Angular, El Sur, Su vida de línea, entre otras. Y su presentación de hoy se titula Contar Malvinas más allá de la guerra, viajes, investigación y escritura del libro Soñar con las Islas. Bienvenido Ernesto y bueno, te paso la palabra. Bueno, gracias Moira por la introducción, por la invitación. Antes de empezar, bueno, celebrar por supuesto este encuentro, expresar también mi solidaridad con Cora, con los organizadores y las organizadoras por todo lo que se ha dicho y que ha hecho un feo revuelo, pero que no deja de ser interesante porque significa que algo disruptivo se está haciendo, ¿no? Se está intentando llevar la conversación, el pensamiento por algún otro lugar, y si ese lugar es el lugar del diálogo, es estupendo. Así que quisiera compartir, bueno, es un poco raro porque va a ser compartir un poco medio autorreferencialmente una experiencia de investigación y escritura, aclarando que mi vínculo con Malvinas no es desde la academia, si bien yo soy profe, investigador en la universidad. Mi trabajo sobre Malvinas ha sido un trabajo periodístico, es un trabajo periodístico, una aproximación desde el periodismo, ¿no? Con todo lo que eso significa, con otra manera de aproximarse al objeto, con otra manera de analizarlo, de contarlo, pensado desde otro lenguaje, con otros objetivos para otros lectores y lectoras. Y lo que yo quisiera compartir aquí son dos o tres cosas que tienen que ver con algunas de las preguntas que me he hecho en ese proceso, eh, y que tienen que ver con la experiencia periodística puntualmente, ¿no? Yo nacido en julio de 1982, es decir, un mes después, apenas unas semanas después del final de la guerra, y creo que el no haber vivido la experiencia de vivir en un país en guerra, al menos durante 74 días, a los que hemos nacido después, nos da una... eh, que no tenemos la marca o la experiencia o la cicatriz de haber vivido la tensión y el desengaño de esos días en Argentina. En algún punto nos libera para hacernos otras preguntas, ¿no? La sensación que yo he tenido en todo lo que hemos charlado en estas últimas semanas es que 40 años es una distancia muy complicada, ¿no? Porque mientras que para algunos que estamos trabajando, investigando el tema, estamos hablando sobre algo que es historia, para muchos otros es parte de su propia experiencia vital, y continúa siendo parte de su vida presente, ¿no? Entonces es una época que también por eso mismo es muy interesante, nos tiene así en esa tensión de cómo nos aproximamos, y a la vez cómo tomamos esa distancia saludable para entender puntualmente el episodio de la guerra y sobre todo lo que a mí me interesa, que es la posguerra de Malvinas.
Por allá por el año 2006 o 2007, yo he trabajado 5 años en la redacción del diario Liberal en Santiago, y todos los años teníamos la experiencia, ¿no?, de que hablábamos de Malvinas el 2 de abril, solamente el 2 de abril. Y todos los años era lo mismo, ¿no? Ir a hacer la nota a algún veterano, ¿no? Ir a cubrir el acto, hablar de la guerra. Y a mí me llamaba muchísimo la atención porque siempre hablábamos de la guerra. Y solo hablábamos el 2 de abril y solo hablábamos de la guerra y no sabíamos qué estaba pasando en Malvinas hoy, ¿no? En aquel momento, 30 años después de la guerra, ¿no? Y era un gran signo de pregunta. Entonces, en algún momento escribí un mail a la página editorial del gobierno de las islas para ver si podía hacer alguna entrevista con alguno de los funcionarios. Hicimos unas entrevistas muy extrañas por correo electrónico allá en 2007, después que contestaron y que publicamos ahí sin mucho, sin mucha visibilidad en un diario santiagueño, ¿no? Pero desde ahí me había quedado la pregunta de por qué no vemos lo que hay ahí, ¿no? ¿Por qué no vemos lo que hay en las islas? Así es que, bueno, intenté viajar a Malvinas en 2010, me quedé a mitad camino porque en esa época había que viajar por Chile, todavía no estaba el vuelo que pasaba aquí, había pedido un permiso de 10 días nada más, entonces me perdí el avión porque llegué tarde, no pude retomarlo, ya tenía que volver porque se me terminó el permiso, y logré hacer un segundo intento en 2018, que efectivamente pude viajar a las islas, en ese viaje de una semana que se hace, ¿no? Y publicamos ahí una crónica en revista Anfibia en ese momento, en la que yo trataba de contar un poco desde el registro de la experiencia de viaje, que era lo que había encontrado en esas islas, ¿no? En esas islas que a ver, yo no he vivido la guerra, pero he vivido todo el proceso de escolarización, ¿no? Malvinera y los actos y los rituales. Y el mensaje era que las Malvinas son argentinas, pero que las Malvinas no tienen los ingleses, ¿no? Y lo que a mí me sorprendía de llegar a Malvinas era encontrarme, primero, que no había tantos ingleses, o que si los había algunos, y otros eran isleños, isleñas, y que había chilenos, y que había peruanos, y que había africanos, y una pequeña comunidad en principio muy extraña, ¿no? Por lo pequeña y por lo diversa, pero a la vez con un esfuerzo de reafirmar la condición británica. No hay ahí como una tensión entre ese intento o al menos lo que yo puedo ver, entre ese intento de reafirmar su identidad británica, a la vez que promueven o están intentando movilizar un proceso de inmigración multicultural, ¿no?, en las islas. Bueno, después de ese primer viaje, de esa primera crónica, tuve la posibilidad de ganar una beca de la Fundación Gabo, con la cual pude volver a viajar a las islas por segunda vez, y además recorrer varias ciudades de Inglaterra y varias provincias argentinas, desde Ushuaia de vuelta hacia el norte, ya para trabajar en la escritura de un libro, que implicaba no solamente el registro o el género de la crónica de viaje, sino también un poco más de investigación, ¿no? Y ahí me encuentro con algunas cosas más que tienen que ver con el lugar que ocupa Malvinas en nuestra cultura, con el lugar que ocupa Malvinas en la cultura británica, con el hecho de que, sí, están los links, ya los vamos a compartir después para ver esos materiales. Me sorprendía recorrer las librerías comerciales en Londres y no encontrar libros sobre Malvinas, ¿no? Aun cuando en Londres hay grandes anaqueles de historia, y dentro de los anaqueles de historia, varios sobre historia militar específicamente, y aún ahí no había materiales sobre Malvinas, y eso me parecía sorprendente. Eh, Encontrar algún rastro de Malvinas en Portsmouth, de donde salieron las tropas en el 82, o en Newcastle, donde he conocido a algunos investigadores que se dedican a estudiar la educación en torno a Malvinas, pero no mucho más, ¿no? Y además, bueno, algunas, lo que está en la catedral y algunas cosas más, pero casi sin rastros de Malvinas, ¿no? Y encontrarme en Malvinas con el detalle de que hay un momento en el pequeño Museo de las Islas donde ellos te proyectan un video
que tiene por título This is Our Story, ¿no? Y es un documental con el testimonio de los isleños que en ese momento tenían 30 y pico de años y que habían sido niños durante la guerra. Y esa recuperación de esas voces, de ese documental en esas imágenes, y esta afirmación de This is our story, de nosotros estamos contando nuestra historia, eh, es interesantísimo porque la historia en general de Malvinas la hemos contado los argentinos, las han contado los ingleses, pero en general escasean las voces de los isleños contando su propia historia, ¿no? Bueno, entonces ahí empieza a mí a generarse esa curiosidad por la historia de los isleños, por la cultura, por la política, por la economía, y después de viajar empezó a hacer una investigación un poco más profunda, recuperando algunos otros trabajos periodísticos como los de Haroldo Folkes en los 70, algún trabajo de Natalia Nieves que publicó en los 2000, y algunas muy pocas cosas más, eh, y tratar de reconstruir un poco la historia de los isleños después de la guerra. ¿Qué es lo que pasa a partir del 14 de junio de 1982, que se produce la gran transformación demográfica, económica y política en las islas, eh, que involucra el plan de desarrollo en torno a la cuestión pesquera, el diseño de nuevas instituciones políticas y de nuevas prácticas democráticas, ¿no? en las islas, por supuesto el reconocimiento de la nacionalidad británica, el impresionante crecimiento económico, que lo digo así, lo paso muy por arriba para no excederme en el tiempo, pero que son elementos que son muy interesantes de conocer, y a los cuales nosotros, y que nosotros tenemos absolutamente fuera del radar en Argentina, en general, ¿no? Porque pensamos en Malvinas e inmediatamente pensamos en 1982. Y pensamos en las imágenes de los tanques y de los tiros, y esas imágenes en sepia y en Casanseo, hablando ahí en medio de no sé qué. Y tenemos absolutamente fuera del radar todo lo que ocurrió después. Y para colmo, y esto es un spoiler, el libro termina regresando a Buenos Aires, y el libro termina en el Museo Malvinas, que yo a propósito no lo había visitado preferí ir a Malvinas antes de conocer el Museo Malvinas y ir a pasar por la experiencia del Museo Malvinas después de haber visto las islas, ¿no? Y que de eso que yo había visto allá estaba en el museo. Y bueno, el museo es una belleza, es un lugar precioso para recorrer, para conocer la historia, pero tiene un problema tremendo, que es que no hay rastro de los isleños en el museo. ¿No? No hay rastro de los isleños en el museo. Entonces nosotros imaginamos un territorio que no es un territorio porque imaginamos el mapa, la tierra, sin las personas, ¿no? ¿Quiénes son los que están ahí? El territorio es la geografía y las personas, ¿no? Los individuos, las instituciones. Todo eso lo tenemos fuera de vista. Es como si nosotros reclamáramos un pedazo de tierra, deshistorizado, ¿no? Negado en lo que ocurrió. Porque la verdad es que, y esto compartiendo con algunos de los veteranos con los que me tocó viajar las 2 veces, es que uno llega ahí y es un par de cachetazos al ego argentino, ¿no? Porque se da cuenta que están mucho mejor sin nosotros, porque se da cuenta que en realidad la guerra, que ha sido un error, ha sido una guerra que les ha permitido, al final de cuentas, que Gran Bretaña les reconociera a la nacionalidad británica, que antes de la guerra no se le iban a reconocer, y que antes de la guerra además se estaba negociando efectivamente el pase de la soberanía compartida, y la guerra tira por la borda todas estas cosas. Entonces llegar a las islas y darse con eso es muy fuerte. Ahora, por eso es tan incómodo pensar el presente de Malvinas y pensar ese desarrollo histórico posterior a la guerra. Pero bueno, es un desafío conocerlo, es un desafío trabajar sobre eso, es un desafío buscar fuentes tanto para el periodismo, es decir, buscar interlocutores con quienes podamos hablar, funcionarios, políticos, la gente de a pie, poder construir un diálogo, poder conocer lo que pasa ahí, poder acceder a fuentes de los archivos que están disponibles en Malvinas. Yo siempre, y esto lo recomiendo siempre, el mejor archivo que hay de la historia local de las islas es el Penguin News, que además el Penguin News vos puedes leer la serie completa del 79 hasta el presente en internet, porque la descarga completa en PDF y se puede leer ahí, y vos ahí puedes ir viendo, y esto
incluso para los historiadores, las historiadoras, es muy interesante, porque tienes cuestiones de la vida cotidiana, de la vida cultural, de la cuestión política, y escrito en un periódico semanal en una comunidad de 2.000, 3.000 habitantes, ¿no? Donde vos vas viendo aparecer los distintos personajes y lo que pasa en las islas, ¿no? Así que, bueno, un poco, si algo tiene que quedar, después podemos conversar en las preguntas y en el intercambio, pero si algo me gustaría dejar sobre la mesa es eh, esta carencia, ¿no?, que tenemos en el periodismo y que creo que también tenemos en la investigación, que es el conocimiento sobre las vidas humanas, ¿no?, en Malvinas, y la necesidad de conocerlas y de contarlas, ¿no?, desde el periodismo, desde la academia, para poder entender mejor Malvinas, que si no, es imposible. Ya hasta ahí Bien, llego por ahora, después podemos conversar. mira que te queda tiempo, no sé si querés agregar algo más, vas Eh, por 14 minutos. ¿Y cuántos tenía? ¿Tenía 20? Sí, Ah, bueno, entonces aprovecho los 6 minutos que me quedan. A ver, aquí hay algunas dale. preguntas. El diario que estamos nombrando es el Penguin News, que es un periódico que se empieza a publicar en Malvinas en el año 79, que lo funda Graham Bound. Graham Bound era eh, es un sujeto que deviene en periodista. Es un chico que tenía 22 años en ese momento, y un isleño que funda el periódico. Es un periódico semanal muy casero, y que hoy es el único periódico de las islas, y que sale, creo que todos los jueves, que se publica ahí, y que si uno va es el que te venden en los kioscos, y que es muy interesante de leer. Y el archivo desde el 79, por lo menos hasta el 2008, 2009, está disponible en internet para descargar todos los números en PDF, y es fantástico. Fantástico, digo, eh, desde el punto de vista de la curiosidad, ¿no? Para conocer qué pasa ahí. Sobre el encuentro con John Fowler. Sí, bueno, John Fowler quizás es el mejor amigo de los argentinos que van a las islas, ¿no? Porque John es el que eh, es uno de los más sensibles al diálogo. De hecho, yo cuando fui a las 2 veces que fui a Malvinas, lo vi a John en el Penguin News, eh, y, y, y es una persona que tiene la sensibilidad para poder hablar más allá de las tensiones y de las dificultades. Después lo conocí a Graham Bound en Londres. De hecho, hace poquito, hace unos días, publicamos en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que estamos haciendo un ciclo de entrevistas sobre Malvinas, una entrevista con Graham desde Londres, que es de antes de ayer, que después les puedo pasar el link también para que lo vean, porque es muy interesante, porque Graham es muy crítico a la cuestión de los nacionalismos, en general, y es muy crítico de la cuestión del Brexit, y cómo el nacionalismo británico ha llevado al Brexit, y cómo cierta nostalgia del imperio británico, ¿no?, vuelve como a rejuvenecer en este momento, ¿no? Brexit, que por otra parte ha sido todo un tema en las islas en su momento, y que ahora parece que va a estar un poco menos. Si no he tenido posibilidad de hablar con el director en ese momento, sí he hablado con Federico Lorenz, que había renunciado hace poquito. Eh, y bueno, la verdad es que hay cuestiones que la verdad tenemos que preguntarnos. Claramente esto es un pensamiento en voz alta, pero claramente los dispositivos educativos, comunicacionales, mediáticos nos han hecho sedimentar una idea de Malvinas reforzada en la guerra, en la patriada, en el intento de recuperar a las islas, y nos han dejado fuera del radar un montón de cosas, ¿no? Preguntas tan obvias como quién está ahí y qué están haciendo en este momento, ¿no? Que no nos hacemos, y lo más loco es que no nos genere curiosidad, ¿no? Y
Así que no sé cuál es la respuesta, no sé por qué no hay rastro de los isleños, pero bueno, es una pregunta interesante. En la enorme cantidad de notas periodísticas que han salido en estos días por los 40 años de Malvinas, yo sí he notado, a diferencia de otros años, una mayor visibilidad de temas que tienen que ver más con la actualidad, ¿no? Hay un dossier de Cenital, por ejemplo, que está muy bien, que yo lo recomiendo, me parece que es lo mejor que he leído sobre Malvinas en estas semanas de los 40 años, que recupera temas como la cuestión de la pesca, las instituciones políticas en Malvinas, la literatura sobre Malvinas y algunas cosas más. Eh, y algunas entrevistas más a funcionarios de Malvinas. De todas maneras, otra vez, ¿no? Esto no lo he dicho al principio. Una de las cosas que también me llamaba la atención era que todos los periodistas, y las periodistas, porque han ido varones y mujeres, que han ido a Malvinas, también iban a buscar los rastros de la guerra, ¿no? También iban a escribir sobre las cicatrices de la guerra en Malvinas, ¿no? Y no sobre lo que estaba pasando en ese momento. Y ahora que se empieza a preguntar un poco más y que empiezan a aparecer, los que aparecen son los mismos, ¿no? Aparece Leslie Bergman o aparece Mark Pollard, que son algunos de los miembros de la Asamblea Legislativa que son los más visibles. Y, y hay que buscar más, ¿no? Hay que buscar más. Me parece que hay que preguntarse por los artistas que hay en Malvinas, me parece que hay que preguntarse por los científicos que van ahí, la gente que pasan por Malvinas para ir a la Antártida y que pasan un par de noches ahí. Hay un montón de preguntas por hacernos y mucho trabajo para hacer en esa línea intentando contestar. Lo que pasa es que no nos estamos haciendo las preguntas suficientes y necesarias, ¿no? Ojalá que estos espacios sirvan un poco, al menos para eso. Ernesto, y ahí tenés otra preguntita más que creo que tiene que ver con tu paso por Gran Bretaña en este viaje que Ah, no. hiciste. No, Uno me ha dicho que, bueno, no se ¿qué puede generalizar curiosidad les en los genera a los ciudadanos. ciudadanos? Sí. No se puede generar en los ciudadanos, ¿no? Yo te puedo decir lo que yo he conversado con la gente, pero me decía un colega en Newcastle aquí, en general piensan que las Malvinas están cerca de Escocia o por ahí, ¿no? Es como que no está en el radar la sigla. Sin embargo, hay una lectura muy interesante de cuál es el valor que tiene Malvinas bueno, esto lo tendrán que decir los colegas de allá, pero ¿cuál es el valor que tiene Malvinas en la autoestima británica? ¿No? El Malvinas como episodio en el que se recupera de alguna manera la autoestima británica después de lo que ha sido las independencias de las colonias británicas, la última derrota dura en el conflicto de Suez, que había sido el conflicto anterior y que había terminado muy mal para Gran Bretaña. Y más bien así como que de alguna manera en esa pequeña guerra, como le dicen algunos, le permite recuperar un poco esa autoestima, pero no mucho más, como te digo. En general, en las librerías comerciales no había rastros, en la ciudad o en el museo hay algo, pero muy específico y entre un montón de otras cosas. Eh, Así que yo lo que te diría es que en realidad casi que no genera curiosidad, ¿no? Claro. Y bueno, y por último, hay una última pregunta. Dice, buenas tardes, excelente la jornada. ¿En tu investigación entra la cuestión geopolítica de la guerra de Malvinas? Bueno, sí, porque otra de las cosas que la guerra permite, de las cosas que la guerra permite es la instalación de la base militar, ¿no? De la base que Ujú. es la base militar más grande de Sudamérica, que si uno va a Malvinas se encuentra con que es una ciudad, porque cuando vos bajas a las islas no hay aeropuerto civil, vos bajas a la base militar y entras a una salita muy chiquita donde te ven los papeles y después te subes a una camioneta donde sales y vas atravesando por el costado de la base y sigue, hasta que sales a la ruta y después de 40 minutos llegas al pueblo. Pero la cuestión geopolítica entra desde las preguntas con este lugar tan extraño que es la base militar, porque es un lugar eh, súper opaco, restringido en cuanto a la información, nadie sabe muy bien cuánta gente hay ahí, nadie sabe muy bien qué están haciendo.
El propio Graham Howe tiene un libro que publicó en 2012 que se llama Fortress Falklands, donde él, cuando se cumplen 30 años de la guerra, vuelve a las islas, porque él vive en Inglaterra ahora, y va con la pregunta de qué pasa. La pregunta de él cuando escribió su libro es: ¿estamos preparados para resistir si es que Argentina quiere volver a tomar las islas por la fuerza? ¿No? Y él va con esa pregunta a intentar ver qué pasa hoy en las islas, si se está a la base, y no puede entrar. No puede entrar a la base, no consigue que los altos mandos le den una entrevista, que le contesten, y era un periodista que fue corresponsal, que vivió en Malvinas durante la guerra, que después fue corresponsal de Malvinas para la BBC, que después trabajó cubriendo conflictos armados en Afganistán y en otros lugares, y no lograba conseguir que alguien le atienda el teléfono, que le dé una entrevista, que le deje pasar para contar qué había en esa base, ¿no? Entonces es un lugar súper opaco, súper cerrado, y que tiene cosas muy bizarras, como por ejemplo que, bueno, ahí sí viven 300 civiles que viven ahí, pero es el lugar del cine de Malvinas. Es el lugar donde los isleños se van de vez en cuando, manejan 40 minutos, y hay un cine donde la gente del pueblo pudiera ver las mismas películas que se estrenan en Buenos Aires, o en otros lugares, y van a ver películas ahí, ¿no? Ese es el contacto de los isleños con la base, ¿no? Es un poco extraño eso. Bueno, Pero bueno. Ernesto, no, te agradezco un montón tu presentación, creo que vamos a seguir con esto, me parece que trajiste un montón de elementos interesantes, esta reflexión sobre la cercanía temporal y la sensibilidad que implica este tema y la dificultad también de abordarlo uno con un distanciamiento bueno, en este contexto. Y por otro lado, bueno, y con protagonistas, digamos, vivos, y bueno, y me parece también muy interesante tu reflexión sobre el Museo Malvinas, porque va en continuidad con la conferencia que estuvimos escuchando recientemente, justo antes. Así que seguimos con la próxima presentación y luego retomamos las preguntas eh, tuyas, en relación a vos y lo que vaya surgiendo. Gracias. Bueno, Moy, quedó, sí. antes de que empieces Sí. vos, quedó justo un comentario de Adriana Groisman que habla sobre un libro de su autoría. Perdón que no vi. Sí, dale de vos. ¿A dónde está? No, que está Adriana. Hola Adriana, un gusto que estés aquí participando. Y Adriana es la autora del libro Voces de la Tempestad, Recuerdos y Vestigios de la Guerra de Malvinas. Y Adriana comenta que tiene un capítulo entero en el que los isleños cuentan sus historias. Gracias, Cora, perdón que se me había pasado. Bueno, para continuar la mesa, voy yo como también presentando, exponiendo también, además de moderar. Voy a presentar una ponencia. Les cuento un poquito que, bueno, yo soy investigadora adjunta de CONICET, bueno, en el Instituto de Investigación Gino Germani, e integro este grupo de estudios sobre arte, cultura y política en la Argentina reciente. Bueno, soy profesora de historia por la Universidad Nacional de Rosario y magíster y doctora en historia y civilizaciones de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Y en este caso, bueno, voy a hacer una presentación, a ver si comparto bien. Me dicen si se ve bien. Perfecto, Moy, se ve ¿Está muy bien? bien. Bueno, perfecto. Bueno, y entonces contarles que la presentación que voy a hacer ahora se titula La Guerra de Malvinas en la esfera pública transnacional, tomas de posición y controversias en la televisión francesa durante la contienda. Esta presentación es una primera aproximación, así que estoy muy abierta a sus comentarios, sugerencias y críticas. Es una primera aproximación en el marco de un proyecto colectivo que estamos iniciando con parte de este grupo, sobre las distintas estrategias culturales de la dictadura
de generar consenso dentro de sus fronteras y también legitimidad, tanto dentro como fuera, construir una imagen positiva fuera de la Argentina. Entonces, en este sentido, mi intención y mi búsqueda fue preguntarme un poco de cómo fue cubierto por los medios extranjeros este acontecimiento que tenía la particularidad de enfrentar a un país latinoamericano bajo una dictadura militar contra una potencia mundial. Frente, digamos, a este interrogante, para esta ocasión voy a centrarme en la televisión francesa. ¿Por qué esto? ¿Por qué este recorte? Por un lado, sabemos bien, ha sido ampliamente estudiado, que Francia fue uno de los focos de las denuncias internacionales respecto a las violaciones de derechos humanos en Argentina, y también, justamente por haber sido este foco de denuncia, fue también el lugar que eligió la dictadura para localizar su centro piloto, de donde iban a irradiar las difusiones y ese programa, digamos, de intento de mejorar su imagen en el extranjero. Francia, a su vez, frente a esta guerra, intenta tomar una posición que se quiere o intenta mostrarla como neutral, y lo pongo entre comillas, porque en realidad se va a ir viendo que tuvo algunas deslices y quiebres frente a esa supuesta neutralidad, y en principio una controversia y un conflicto diplomático que fue la controversia de los misiles Exocet, misiles que habían sido vendidos por Francia a Argentina, y sobre todo al descubrirse que había permanecido técnicos franceses en Bahía Blanca durante la contienda. Esta controversia, como les decía, va a generar un revuelo importante en Francia y un desafío diplomático para este país, porque la empresa Dassault era una empresa de capital mixto. La particularidad de las emisiones televisivas francesas durante la contienda es que reciben información e imágenes tanto de fuentes británicas como argentinas. Esto va a generar, por un lado, contrastes de informaciones. Por otro lado, nos permite, en tanto desde la mirada del investigador, del historiador, hoy percibir y de alguna manera entrever en esos materiales que se difundieron a través de la televisión francesa las operaciones comunicacionales y comunicativas de tanto el gobierno británico como Argentina, qué es lo que buscaban, o por lo menos hacernos preguntas sobre qué es lo que buscaban comunicar con esto y con esta información que permitían que se difundiera. Y hay que recordar que el contexto de la guerra es un contexto de crisis de legitimidad tanto para el gobierno británico como para la dictadura argentina, y van a intentar hacer uso de esta contienda para reforzar el apoyo civil y fomentar las iniciativas y las movilizaciones patrióticas. Como decía, la particularidad de recibir información de ambas fuentes genera cierta confusión, contradicciones entre la información que venía de ambos lados, que se va a también ir visibilizando en cada una de estas, o en muchas de estas emisiones que considere en este trabajo. Por otro lado, también durante la contienda la televisión francesa va a producir informaciones y difusiones a través de sus corresponsales, tanto en Buenos Aires como en Londres, lo cual va a permitir contrarrestarlo con las informaciones provenientes de manera oficial de fuentes británicas y argentinas, y va a permitir también generar una imagen más compleja y dar lugar a una diversidad de voces. La hipótesis, lo que fui intentando demostrar en este trabajo, es que más allá de estos distintos materiales, lo que prima es una crítica y una denuncia muy pronunciada respecto a la violación de derechos humanos en Argentina. Esto también se ve reforzado por los temas de incumbencia nacional, que tienen que ver, por ejemplo, como comentaba antes, la controversia de los misiles Exocet, pero también las desapariciones de ciudadanos franceses en Argentina. Bueno, y para ir avanzando, yo señalo
como tres aspectos de estos materiales que pude consultar, que son, durante estos tres, o sea, tomé entre abril y julio, durante estos 3 meses, y que en su gran mayoría fueron difundidos durante el informativo de las 20 horas, o sea, el momento de mayor audiencia televisiva, por lo cual podemos considerar una amplia recepción de los mismos. Uno de los aspectos que yo señalo en el trabajo es que desde la televisión francesa se intentó construir una imagen de cierto distanciamiento sobre el conflicto, una moderación en la manera en la que era tratada, y de alguna manera, al recibir estas informaciones y estas imágenes de estas dos fuentes, como comentaba, también va a generar un cierto espectáculo bélico que, como sabemos, también bueno, genera mucha tensión. Esta posición de distanciamiento y moderación la vinculo también con la posición oficial del gobierno francés. Es una difusión de el momento en el que François Mitterrand desarrolla su posición respecto a la guerra de Malvinas. Esto es el 23 de mayo, y en este contexto él dice claramente que no se puede poner en cuestión su solidaridad con Gran Bretaña, pero tampoco va a admitir o va a permitir que se dañen los vínculos de amistad, de solidaridad, más que de solidaridad, de intereses y de presencia en América Latina. De manera que está tomando una posición de cierta ambigüedad, de cierto distanciamiento, pero señalando que no va a permitir que se dañen los intereses nacionales, y que va a abogar por una salida pacífica lo antes posible, por las vías diplomáticas. Como comentaba, la recepción de estas imágenes y estas informaciones de ambas fuentes nos permiten ver y percibir un poco la voluntad comunicativa que se tenían desde ambos gobiernos. Hay un pequeño informe transmitido el 19 de abril, especializado en el portaaviones Hermes, o sea, en la vida cotidiana en el portaaviones Hermes. Me interesaba señalar porque en este informe no solamente se ven los entrenamientos militares, sino que vemos muchas imágenes de vida cotidiana eh, eh, que se alejan mucho de las imágenes de guerra. Es decir, vemos a los soldados comiendo hot dogs, hamburguesas en la cubierta, jugando a deportes, en coros y en situaciones de diversión y de ocio, que se asemejan bastante a las directivas comunicativas que, por ejemplo, los trabajos de Cora Gamarnik respecto a las directivas de comunicación que se les brindó a los fotógrafos argentinos en Malvinas en este periodo, también intentan mostrar imágenes de soldados haciendo entrenamiento y de alguna manera comunicar a través de ese tipo de imágenes la voluntad quizás de una salida pacífica y negociada, digamos. Estas imágenes de vida cotidiana, que falta aclarar que es durante el viaje del portaaviones hacia el Atlántico Sur, van a verse pronto, una vez iniciados los enfrentamientos, olvidadas por las imágenes de guerra, no solamente de los elementos de guerra, que digamos de aviones, portaaviones, misiles, que se ven en muchas de las difusiones, sino que vamos a ver algunas imágenes propiamente de guerra, particularmente estas imágenes que son difundidas y que son autorizadas por el gobierno británico para difundir, que son imágenes del derribamiento de 2 aviones argentinos y del bombardeo de un buque inglés. ¿Por qué se permitió difundir estas imágenes? En principio, me parece que, por un lado, podemos pensar, podemos reflexionar que estas imágenes no muestran, bueno, muestran a los argentinos atacando, es decir, que los muestra en esa posición de atacantes, ¿no? de enemigos. Y a su vez permiten ver también una cierta superioridad militar al ser
estos aviones derribados. Lo que no dejan ver son a las personas que participan de esta guerra, a humanos, sino solamente vemos instrumentos de guerra. No se ven a los pilotos siendo eyectados de los aviones, y es recién después del final de la guerra que vamos a ver imágenes de soldados argentinas derrotados. Estas imágenes son muy conocidas y las vemos en distintos, por ejemplo, en el documental el documental no, la película, en películas y documentales recientes vemos estas mismas imágenes que son del informe posterior a la guerra, difundidas en ese momento en la televisión francesa. Eh, Como les decía, estas imágenes que se van contrastando entre imágenes de fuentes argentinas y británicas, y que generan ciertas contradicciones, van a dar como un síntoma, un episodio que me parece bastante paradigmático de la confusión que generan las voluntades de comunicación de dos gobiernos en guerra, que es una escena en una entrevista que se realiza durante el Festival de Cine de Cannes, en una entrevista directa a Jean-Luc Godard, al director de cine francés. Se habla sobre la guerra de Malvinas, y Jean-Luc Godard no solamente dice que no entiende qué está ocurriendo, sino que fuerza al conductor del programa a declarar su propia confusión respecto a lo que está ocurriendo en Malvinas en ese momento. Otro de los elementos que yo quería señalar es que en estas difusiones de informativos de distintas fuentes vamos a ver aparecer esas manifestaciones de consenso civil y patriotismo que estos gobiernos obviamente querían que se difundieran. Estas son las imágenes también conocidas del 2 de abril, pero también hay otros momentos donde hay otras manifestaciones anti-británicas, como se analiza desde la televisión francesa. Y además hay un informe relativo a las donaciones para el Fondo Patriótico, que dan cuenta de esta cierta alegría, orgullo patriótico, y que moviliza a la población civil argentina. En simultáneo o en paralelo, también hay ciertos informes que muestran ese patriotismo del otro lado, del otro lado, del otro lado del Canal de la Mancha. Es un informe realizado por el corresponsal francés en Londres, en el que se inmiscuye en el hogar de una familia británica de 3 generaciones de marinos que se encuentran mirando la televisión, y en la televisión ven la marcha del 2 de abril, la manifestación del 2 de abril, y lo ven a Galtieri con aquella frase con la que desafió a las tropas. En continuación, la entrevista a la mujer de Gary, el soldado que se encontraba en el Hermes viajando hacia el Atlántico Sur. Ella reafirma el apoyo al gobierno británico de defender las islas y demostrar que no era el pequeño país que se consideraba que era. Y por último, para ir ya yendo hacia donde quería ir, más allá de todos estos materiales, vemos en general en los comentarios, las interpretaciones desde la televisión, críticas fuertes, importantes y abiertas, y una denuncia concreta de la dictadura argentina. Por un lado está, como les comentaba, la polémica sobre los Exocet, para la cual se invita a la periodista que sacó en el Sunday Times la denuncia sobre la presencia de técnicos franceses en Bahía Blanca, y hay varias emisiones que hablan sobre este tema, pero el día que invitan a la periodista, que el gobierno francés había había negado esa presencia, ella trae consigo ese grabador en la mano, en el que nos hace escuchar las entrevistas a los técnicos que habían estado presentes y que afirmaban que efectivamente no habían recibido orden de volver a Francia una vez iniciada la guerra.
lo cual exponía directamente al gobierno. Por otro lado, la captura del capitán Astiz durante la guerra da lugar a un informe bastante importante, de por lo menos 5 minutos, sobre la trayectoria de Astiz, los distintos momentos, las distintas participaciones que tuvo, la infiltración en los familiares desaparecidos, su presencia en París, en el centro piloto, y su intento de infiltración en las comunidades de exiliados, su paso por Sudáfrica y su presencia, por supuesto, en Malvinas. Ese reportaje, que culmina con las imágenes de las rondas de Plaza de Mayo, también da lugar a distintas voces opositoras a la dictadura argentina, voces de exiliados, de víctimas directas, pero también de otras figuras, por ejemplo, del abogado de familiares desaparecidos franceses en Argentina, y también la del consejero de prensa de la Embajada de Suecia, quien hace referencia a otro de los casos emblemáticos que ha generado mucho ruido, que es el de Dagmar Hagelin, la joven sueca desaparecida en Argentina. Y por supuesto se menciona el caso de las monjas francesas desaparecidas, ¿no? Este informe, muy rico, también se completa con uno un poquito después, hacia fin de mayo, en donde durante 7 minutos se trata de abordar la situación argentina, se le da lugar a distintas voces, se entrevista, por ejemplo, a una madre desaparecida sobre su posición y su perspectiva respecto a una posibilidad de democratización tras la guerra, y se entrevista a un militar, a Bernardo Menéndez, a quien directamente el periodista y corresponsal francés le pregunta cómo iba a ser posible democratizar teniendo consigo una carpeta tan pesada como la de los desaparecidos. A lo cual el militar responde con el discurso hegemónico de la campaña, de la supuesta campaña anti-argentina. Por último, este contexto también va a dar lugar a visibilizar las marchas de denuncia internacional que se desarrollaban propiamente en Francia. Por ejemplo, las manifestaciones que se hacían todos los jueves frente a la Embajada Argentina desde 1978, en este contexto de las guerras de Malvinas, van a televisarse, donde vemos esa gran pancarta que toma el lema que ya conocemos de las Madres de Plaza de Mayo, de las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Y también vemos presente ahí, por ejemplo, a una pianista, Alba González Sousa, quien desapareció su hijo en Buenos Aires, es decir, que era víctima del Plan Cóndor. Y por último, la última imagen que puse allí es una gran bandera que representa a las Madres de Plaza de Mayo, que fue realizada en octubre del 80 para un homenaje a las madres, por 2 exiliados uruguayos, exiliados en Francia, uruguayos, Lino Cabrera y Jorge Randonea, y que se utilizaban esas marchas diariamente, semanalmente, digamos, desde el 1980. Por lo tanto, digo, no solamente se visibiliza los reclamos en Buenos Aires, sino también que el contexto de la guerra da más visibilidad a estos reclamos que se hacían en el escenario francés. Y por último, también el día siguiente de aquella manifestación del 2 de abril, o sea, del 3 de abril, se hace un informe específicamente sobre las Madres de Plaza de Mayo, donde también durante la exposición del conductor se ven imágenes de archivos de otra marcha, que fue la marcha organizada por AIDA, la Asociación Internacional de Defensa de Artistas Víctimas de la Represión en el Mundo, en París en noviembre del 81. Se vuelve a aquellos registros de aquella marcha en donde se denunció la desaparición de 100 artistas argentinos desaparecidos. Y para ir cerrando, bueno, en definitiva, lo que intenté mostrar es que a pesar de la confusión que generaba las informaciones recibidas tanto de fuentes británicas como inglesas, argentinas, perdón, donde podemos entrever un poco las directivas comunicacionales de estos gobiernos,
el contraste entre estas fuentes y lo producido por los corresponsales en en Buenos Aires y en Londres van a permitir complejizar el panorama y dar visibilidad a tanto a las voces opositoras presentes en Francia como a el movimiento de familiares y de desaparecidos en Buenos Aires, gracias a la presencia de los corresponsales durante la guerra. Así que bueno, esto es más o menos lo que quería presentar y por supuesto, como te digo, es un primer acercamiento al tema, así que estoy muy abierta a todas sugerencias, comentarios y críticas. Gracias. Y, ¿Hacemos preguntas sí, ahora o viene la otra presentación? vendría la otra, vendría la otra presentación, pero no sé si está presente ya. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí está, perfecto. Sebastián llegó, así que si les parece hacemos la tercera y después hacemos todas las preguntas. Bueno, paso primero a darte la bienvenida, Sebastián, y a presentarlo. Sebastián, bueno, va a presentar una ponencia que se llama Una ambivalencia incómoda entre la patria adoptiva y la patria originaria, las comunidades anglo-argentinas durante la guerra por las Malvinas Falklands. Y Sebastián es profesor de enseñanza media y superior en Historia de la Universidad de Buenos Aires, integrante del programa de estudios de Malvinas, Atlántico Sur y Patagonia de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y maestrando en Historia Argentina y Latinoamericana en la UBA. Así que bienvenido, Sebastián, y bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Antes de arrancar con la presentación, ahora seguramente voy a poder compartir pantalla, ¿no? Eso no hay problema. Ah, ahí está. No hay problema, Bien. si querés compartir. Sí. No, quiero solidarizarme con Cora y con todo el comité organizador por lo que, bueno, ya todos sabemos. Y bueno, son cosas que no deberían pasar, sobre todo entre pares, ¿no? Bueno, que no quería dejar pasar esa situación, digamos. Así que, dicho esto, agradezco la participación y el hecho de permitirme entrar a esta hora. Pasa que por cuestiones laborales no pude, así que, bueno, voy a presentar el PowerPoint que tengo. A ver. Aguárdenme. Ahí ¿Ahí está. lo están pudiendo ver? Sí, ahí está perfecto. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, el título ya lo presentó Moira. La idea era ver un poco en ese contexto de la guerra de Malvinas, cómo se habían comportado, ¿sí? Cuáles habían sido los posicionamientos de la amplia colectividad anglo-argentina, entendiendo por anglo-argentina no solamente a los ingleses, sino también a los iberno-argentinos o a los descendientes irlandeses, y también a los galeses, ¿sí? Situados en Chubut, en la Patagonia. Bueno, yo trabajé con periódicos, ¿sí? Trabajé con el Buenos Aires Herald, que era el periódico perteneciente a, a la comunidad anglo-argentina, ¿sí? Acá en Buenos Aires. Trabajé con La Cruz del Sur, que es el periódico de la comunidad de descendencia irlandesa, también de la provincia de Buenos Aires, y trabajé con El Regional, que es el periódico de los descendientes de galeses en Chubut, aunque también está el otro periódico que es La Jornada, pero simplemente que no pude tener acceso a él. Y después con periódicos de tirada nacional como son La Nación y Clarín, ¿sí? Acerca de cómo se habían comportado estas comunidades. De alguna manera está sintetizado en algunos de los subtítulos que yo le puse a mi ponencia, que es de vecinos a enemigos. En los primeros días del 2 de abril, el Buenos Aires Herald, por ejemplo, detectaba que, bueno, obviamente que era una acción arriesgada la que había emprendido la dictadura, pero que hasta ese momento, el 2 de abril, hasta antes de las acciones bélicas, no parecía haber una anglofobia latente, ¿sí? O no había expresiones claras de anglofobia, ¿no? De expresiones de rechazo hacia la comunidad británica. Incluso se habló de que podían salir con las escarapelas a protestarse en ese momento, ¿sí?
Bueno, va a haber un cambio claramente con el transcurrir de los días. Uno de los más conocidos es quizás que la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines le prohibió la circulación de este periódico de la colectividad anglo-argentina por, bueno, la supuesta cuestión de que defendía los intereses británicos en la Argentina, ¿no? Esto acá ya podríamos detectar nosotros un indicio de ese sentimiento anglofóbico que se va a ir rubricando con el correr de los días y que va a ir de alguna manera aumentando, ¿sí? Cuando se empiece a dar inicio a las acciones bélicas. Bueno, el periódico Buenos Aires Herald salía a decir que la mayoría de su capital accionario, bueno, estaba conformado por capital norteamericano y el 40% era argentino, ¿sí? Esto no fue una medida del gobierno, sino que fue una medida bueno, de las organizaciones civiles, uno podría decir, ¿sí? Y acá es donde yo empiezo a encontrar en la prensa que, bueno, que no se mantuvieron, digamos, de alguna manera neutrales los anglo-argentinos. A su manera defendieron la posición argentina en ese contexto. Por ejemplo, la comunidad británica ofició de alguna manera de negociador por su carácter de bilingüe, yendo a las islas en ese contexto a decirle a los isleños que, bueno, no tenían nada que temer porque, bueno, porque Argentina era un país tolerante, que siempre había, digamos, acogido a un montón de inmigrantes y, bueno, que nunca había pasado nada con su propiedad privada y con los capitales, etc. Bueno, este es el punto de vista que, digamos, de alguna manera ponía de relieve el Buenos Aires Herald. Ahora, si hablara con los isleños, no sé si estaban tan así, digamos. A pesar de que cuando se tomaron las islas, los propios militares repartían panfletos diciéndoles que tenían derecho de vivir en libertad, ¿no? Bueno, esta es la revista Somos, seguramente muchos de los que están acá la conocen, y este es el director del Buenos Aires Herald de ese momento, James Nelson, que se tuvo que exiliar por miedo, ¿sí? Su familia había sido amenazada de muerte en ese clima, ¿no es cierto? Y le habían dicho que, bueno, que por cada soldado británico que desembarcara en Malvinas, iban a matar un miembro de la redacción. Estas son algunas de las caricaturas que yo encontré en el Buenos Aires Herald, que me parecían bastante interesantes, de cómo de alguna manera van tratando de ejercer acciones que los hagan pasar desapercibidos, un poco imposible de alguna manera, porque la colectividad anglo-argentina, entre descendientes de ingleses e ingleses, llegaron a ser alrededor de 100.000. Es una cifra bastante importante. Creo que es una de las cifras más importantes de descendientes ingleses en América Latina, si no me equivoco. Bueno, esto es en un club inglés, ¿no? Donde hay un inglés que le dice al otro, pero mi querido amigo, pensé que eras anglo-argentino, ¿no? Y de alguna manera, lo que muestra esta caricatura es cómo se había vestido de gaucho ese inglés, y ahora era argentino-anglo, ¿no? De alguna manera apoyando a lo que estaba pasando. Para no ser represaliado. Uno puede manejar esa hipótesis. Bueno, esto también es una caricatura en Hurlingham, un lugar residencial donde hubo muchos embajadores británicos, muchos directores de empresas británicas, y donde había muchos colegios también anglo-argentinos, de ese miedo, ¿no? que se dejaba ver en ese momento, que es esta cosa de que, bueno, los iban a invadir los argentinos ahí en Hurlingham y los iban a hacer aprender español. Bien, también lo que hice fue revisar las cartas de lectores. Ustedes me dicen cómo voy con el tiempo. Lo que hice fue revisar las cartas de lectores del diario La Nación y Clarín, y bueno, ahí obviamente que otro de los casos más conocidos es la exigencia del público, ¿sí? De los oyentes de radio, de que se dejara de pasar música en inglés, ¿sí? Como alguna manera, eso era una forma de demostrar lealtad a la nación, así lo vivía la gente en ese momento. Bueno,
también el que se cambie el nombre a la empresa de vestimenta, la franco-inglesa, a la Franco, y acá está otra vez esta caricatura, hay muchas y son muy interesantes, de la revista Humor, ¿no? Que muestra cómo en los primeros días era la franco-inglesa, luego pasó a ser la Franco, y luego porque recordemos que en el ámbito internacional Francia va a apoyar las sanciones económicas de la Comunidad Económica Europea contra Argentina. Entonces, básicamente mostraba eso, ¿no? Bueno, la Confederación Farmacéutica suspendió la venta de medicamentos de origen inglés, hubo un cambio de nombre de la Plaza Britannia a la Plaza Fuerza Aérea, ¿sí? Y también en las cartas de lectores podríamos ver que, por ejemplo, se pedía que se elimine el idioma inglés de las escuelas públicas, porque se consideraba como algo patológico y, bueno, de extremo snobismo, ¿no? Que eso hacía mal al ser nacional, a lo que en ese momento se llamaba el ser nacional. Bueno, hay testimonios de algunos integrantes de la comunidad anglo-argentina que pude recabar, y que mostraban esto, ¿no? Esta ambivalencia incómoda. Hay una de las testimoniantes que decía que ella apoyaba la causa Malvinas quizás porque había estudiado en el sistema escolar argentino y siempre había aprendido que este axioma, ¿no? De que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. No así su padre, que, bueno, su familia había peleado en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y cuenta ahí la entrevistada que medio que se mandó una macana, ¿sí? Vivían en el barrio de Agronomía, y dice que sacaron el papá sacó la bandera británica a ponerla en el balcón, y que la madre tuvo que decirle rápidamente que las escondiera por miedo, ¿no? Por miedo a sufrir alguna acción violenta. Que las subieron algunas acciones violentas. Un chofer, por ejemplo, había increpado y le había pegado a algunos estudiantes que tenían en el colegio, tenían el uniforme de un colegio inglés. De hecho, una de las medidas que van a hacer los colegios, que van a implementar los colegios anglo-argentinos en esta época, es que vayan vestidos de civiles los estudiantes, justamente para que no pudiera haber alguna persona argentina que pudiera justamente violentarlos, ¿no? Después me metí también con los ibernoargentinos, como se llaman los descendientes de irlandeses acá en Argentina, y me pareció algo interesante porque ven la lucha de Malvinas, obviamente, ¿no? Los irlandeses acá, católicos, ven a la recuperación, le van a decir ellos, de Malvinas, como una lucha más del pueblo irlandés, por recuperar Irlanda, ¿no es cierto? De los dominios británicos, de los dominios de la corona británica. Y no es menor la comunidad irlandesa en Argentina, porque hay dos figuras que van a ser centrales en esta trama histórica que ellos van a ir tejiendo, que son, por un lado, bueno, el almirante Brown, que va a ser el padre de la Marina de Guerra en Argentina, ¿sí? Guillermo Brown. Y por el otro lado, Miguel Fitzgerald, que había sido un piloto civil que en el año 64 había aterrizado en las Malvinas y entregado una proclama al gobernador de ese momento, diciéndole, bueno, que las Malvinas eran argentinas y que las devolvieran, ¿no? Entonces claramente había ahí ataduras, había raíces históricas entre los irlandeses y la historia de la nación argentina, en la cual Malvinas era inscripta como una lucha más de la nación argentina, ¿no? En esta trama histórica que también tejieron los militares, de que la guerra de Malvinas vendría a ser algo así como una quinta o sexta invasión por parte de los ingleses, más allá de que, de hecho, o sea, fue una invasión lisa y llana de los militares hacia las islas, ¿sí? Ahí vemos cómo se pueden ir tensionando lo que es la historia diplomática y la historia. Bueno, 400.000 quise poner acá, ¿sí? Los descendientes irlandeses fueron más que los anglo-argentinos. Eran alrededor de 400.000, ¿sí? Y a diferencia de la comunidad anglo-argentina, de los ingleses en particular, fueron los que más se asimilaron a la nación argentina. De hecho, si uno revisa el periódico La Cruz del Sur, la mayoría
la mayoría está en español, escrito. Algo así también existe en lo que es el periódico El Regional de Chubut de los Galeses. En cambio, de Buenos Aires Herald se mantuvo, se trató de mantener una cierta tradición. Y la mayoría de las páginas del Herald, por ejemplo, están en inglés, excepto la editorial, que estaba en inglés y en español, si uno va a revisarla. Bien, acá hay un fragmento que a mí me pareció interesante. Leo la parte de acá abajo, porque con el tiempo... decimos que nos desconcertó el voto irlandés porque ella misma había vivido exactamente la misma experiencia cuando vio que había agotado el camino pacífico de reconquistar su tierra. Se levantó en armas en 1916-1921 para arrojar al invasor con las armas en la mano, y luego se volvió a las naciones del mundo pidiendo el reconocimiento de su acción. No valió en ese caso, pareciera, de la ilicitud del uso de las armas, sino que prevaleció el argumento de la ilicitud de la ocupación del enemigo y su mala voluntad de pactar. Este mismo parece no haber sido válido para la Argentina. De alguna manera cuestionaba la decisión de su propio gobierno, ¿sí? Los descendientes de irlandeses acá, porque, bueno, se establecía como una doble vara, ¿no? Y si uno revisa las páginas de la Cruz del Sur, hay un apoyo explícito a la ocupación de Malvinas, e incluso más. Se dice que tuvieron que habérselas ocupado con muchísima anterioridad, y que el camino diplomático llegó a ser un camino con muchos rodeos, que no fueron beneficiosos y que había que ocuparlas antes. Ahora bien, esto no tiene que llevar a pensar que los descendientes de irlandeses en Argentina apoyaban la dictadura militar, de ninguna manera. Tenían varias reservas acerca de la última dictadura, del gobierno militar de ese entonces, e incluso hay algunos irlandeses que militaron en el radicalismo, en el peronismo, pero que aún así decía que en ese momento había que estrechar filas y cerrar filas, y no hacerle el juego al enemigo, en este caso a Gran Bretaña. Entonces, como les decía, a partir de la figura de Fitzgerald, por ejemplo, los irlandeses trataban de inscribir su historia, la historia de la independencia, o los intentos de la historia de la independencia irlandesa y de la independencia argentina, como su historia, ¿no? Como protagonistas principales también ellos, trataban de disputar esos sentidos en la historia. Y sobre Fitzgerald, por ejemplo, decían, en esta hora de regocijo nacional por la recuperación de nuestras Malvinas, sería una injusticia no recordar a uno de los nuestros. Fitzgerald, el cual, con el arrojo y quijotismo propio de la raza, voló a las islas y clavó en el territorio irredento el azul y blanco de nuestra bandera. El 25 de noviembre de 1968, Fitzgerald volvió a cruzar el Atlántico en busca de tierra malvinera, llevando a periodistas, en este caso se refiere al director del diario Crónica, García, que tenían la intención de entrevistar a Lord Chalfont, ministro de Estado británico de visita en las Malvinas. Toda la tripulación fue apresada y devuelta al territorio argentino por un barco inglés. Así su nombre ha quedado unido indisolublemente a la historia y vicisitudes relacionadas con la historia de nuestras Malvinas, con nuestras Islas Malvinas. Es interesante, si bien obviamente no me quiero detener en el año 68, pero el sumario que se le va a hacer a Fitzgerald en el año 68, de hecho hay muchos diputados que se niegan a que se lo sumarían, no es por invadir las Islas Malvinas o por aterrizar en las Malvinas, sino por no haber dado la instrucción del vuelo, ¿no? Porque, obviamente, en términos diplomáticos, la Argentina, por parte de los distintos gobiernos, se la consideraba como un territorio propio, por lo tanto no había una invasión de un espacio ajeno, ¿sí? Bueno, voy a ir pasando, pero hubo, por ejemplo, en marzo se juntó el embajador de ese momento, el embajador irlandés de ese momento, que iban a descubrir un busto del almirante Guillermo Brown en San Miguel del Monte, y justo cuando pasa la guerra y el gobierno irlandés, de alguna manera, se acopla, ¿sí? O sigue a la posición británica, bueno, le desestiman la invitación y le dicen que es una falta de respeto, bueno, era como una traición a la historia de los próceres irlandeses. Bien. Acá está lo que decía eso. Bueno, los galeses
En Chubut, bueno, se sabe que vinieron alrededor de la mitad del siglo XIX a radicarse en el valle inferior de Chubut. De hecho van a fundar Rawson, dedicándose específicamente a la actividad triguera y minera, y que fue una comunidad muy importante para el crecimiento de esa provincia y de la educación de esa provincia. Y lo primero que encontramos ahí, a partir de, bueno, las crónicas de Alejandro Graham Yull, por ejemplo, que si bien era de descendencia escocesa, trabajó en Buenos Aires Herald, bueno, se tuvo que exiliar él a Gran Bretaña en su momento porque fue uno de los primeros que empezó a denunciar la violación de los derechos humanos en el marco de la última dictadura. Él volvió para cubrir la guerra, de hecho bueno, tiene un libro que se llama, lo estoy mirando acá en este mismo momento, Buenos Aires, otoño de 1982, donde cuenta lo que le pasó. De hecho, lo va a agarrar un grupo de tareas y antes de que se vaya a Gran Bretaña nuevamente, lo van a golpear brutalmente. Bueno, cuenta que justamente los paracaidistas del batallón de Guardia Galesa vinieron por orden de la corona a pelear a Malvinas, y eso fue visto como una traición por los galeses, por ejemplo. ¿Sí? Por eso yo hablo en el título de esta ambivalencia incómoda, que es bien interesante explorar. Es una ponencia todavía en ciernes, así que habría que recoger algunos testimonios más. Yo pude encontrar algunos, como el de, por ejemplo, Lorena Riz. El hermano de ella fue a Malvinas, se ofreció como voluntario, y por su condición de bilingüe fue el traductor en la Casa de Gobierno de Malvinas de Menéndez. ¿Sí? Hace poco le hicieron una nota en La Nación a Milton Riz, y yo escribí algo también en Infobae vinculado a cómo se había comportado la comunidad galesa. Ahí me contó Lorena que tenían un instituto privado, ¿sí? El Instituto Patagónico del Profesorado de Inglés, y que habían puesto a disposición las instalaciones de ese instituto, perteneciente a la comunidad de galesa, para radiooperadoras, para comunicarse con las islas. Bueno, creo que estoy con el tiempo más o menos bien, ¿no? Creo que ya esto es Exacto, lo... está Ah, 20 bien. minutos, así que si querés ir redondeando, sí, 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 no, ya. bueno, de alguna manera, para decir las últimas palabras, mi ponencia apuntaba a esto, a ver cómo se había comportado los distintos actores de la comunidad anglo-argentina, entendiendo por esto a los ingleses, irlandeses y galeses, porque para mí un sentido común que a veces en boga sigue hoy, también en día, es que apoyaron en su condición natural a los británicos, y no fue así. No fue así. Uno puede ver a partir de esto que si bien la colectividad inglesa, sobre todo, fue quizás la más reservada, la que tuvo de mantener una suerte de equilibrio inestable, la comunidad irlandesa y la galesa fueron muy partícipes de la causa de Malvinas. Entonces, era por una parte eso, y por otro, los riesgos que pueden implicar a veces estos discursos patrióticos y chauvinistas, porque, por ejemplo, en el Hurlingham Club se llegó a poner una bomba Molotov, que por suerte no hubo que contar víctimas, y, por ejemplo, porque también fueron víctimas de espionajes la comunidad anglo-argentina por parte de la DIPBA. Eso es lo que pude citar ahí también en la ponencia, ¿sí? Algunos seguimientos de la inteligencia de la policía bonaerense que se le hacía a estos sectores, ¿no? Bueno, era eso simplemente. Buenísimo, Sebastián, sumamente interesante y muy claro. Así que nos quedan 15 minutos para preguntas, comentarios. En el chat creo que no se me pasó ninguna, cualquier cosa me dicen. Y hay unos comentarios aquí en preguntas y respuestas. No, ya está, ya se fueron. Me parece que ya está, ¿no? Están respondidos. Bueno, Yo si sí. no hay otro, tomo la palabra. Voy.
Dale, Cora. Y después está Claudia, quería preguntar algo. No, vamos con Claudia entonces. Claudia. Claro, Claudia no puede preguntar, no puede prender el micrófono. No. ¿Sabes qué? Que si no, Clau, pasame por audio de WhatsApp y yo Y la lo leo. pasamos. Bien. Si querés entonces hacerlo por audio. Cora, ¿querés mientras tanto hacer tu Moy, tenés comentario? una pregunta en el chat de Pablo Turnes. Bien, pregunta para Moira. Además de los intereses franceses concretos que defendía el gobierno de Mitterrand, ¿se hacía menciones al origen francés del nombre de Malvinas? Pienso que Malvin se puede sumar a la disputa por los nombres y a la historización de las islas desde la competencia intercolonial entre España, Francia e Inglaterra. Sí, 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 por supuesto que en algunos informes cuando se introducía se hablaba del nombre, del origen del nombre, de la presencia francesa en las islas en su momento, y bueno, aparecía eso, digo, más allá de también, como decís, los intereses y bueno, y esta alianza y este apoyo, como estaba mencionando también Sebastián, a Inglaterra, que también posteriormente se supo que no solamente brindaron información sobre los aviones que habían sido vendidos, sino que también bueno, se sumaron a las sanciones internacionales, pero por detrás también tuvieron esta presencia en Bahía Blanca de técnicos franceses, lo cual se contradecía con su política de supuestamente solidaridad con Gran Bretaña. Yo Bueno, quería felicitar a todos y toda la ponente de la mesa. Aprendí muchísimo y creo que realmente esto es parte de lo que nos habíamos propuesto en las jornadas, que es escuchar también nuevos temas de investigación, nuevos avances, profundizar en aspectos de la investigación que habían sido o no estudiados o poco estudiados, así que me pareció absolutamente revelador. Y los materiales además, ¿no? El trabajo de archivo que ustedes están haciendo, de poder recuperar y ver archivos que muchas veces no están al acceso de todos y todas nosotras, entonces, bueno, un gran aporte siento que fue esta mesa. Me quedo muy con lo que vos planteás respecto de cómo la guerra habilitó también a escuchar y a visibilizar aún más, o a redimensionar, vos me ajustarás el término adecuado, las denuncias que ya desde hacía tiempo se venían haciendo en Francia por las violaciones a los derechos humanos en Argentina. Me parece que ese es un tema interesantísimo también para seguir cruzando, ¿no? El tema de Malvinas y organismos de derechos humanos y pensar estos temas en conjunto, lo que hablábamos también en la mesa de hoy. Adelanto algo que iba a contar mañana, pero es muy importante, y está Claudia acá también. Claudia, muchas gracias. Claudia Fel es una gran investigadora argentina que está acá como asistente, y un lujo que ella nos esté escuchando. Y Claudia también está estudiando lo que sucedió con la foto de Astiz durante la rendición de las Georgias. Y algo que yo iba a mencionar mañana, pero lo adelanto hoy, es que al mostrarse esa foto en Europa, es una foto que difundió ampliamente el gobierno inglés cuando Astiz firma la rendición, lo reconocen sobrevivientes de campos de concentración en Argentina. Entonces, esa fotografía permite saber que un torturador argentino había sido enviado a las islas. Y eso recrudece las denuncias en Francia también, ¿no? Entonces, perdón, me parece sumamente interesante eso. Y por otro lado, escuchar la última presentación respecto del Buenos Aires Herald y de la comunidad galesa, que me imagino que a Tillman y compañía ese es un aspecto de los que más les interesó hasta ahora de las jornadas. Pienso también en, vos hablas de la ambivalencia incómoda,
pienso también en los matices, ¿no? Que es algo que siempre tratamos de recuperar en nuestro grupo cuando se habla en bloque de apoyos o denuncias o cuestionamientos, y vemos que siempre hay muchos más grises y matices cuando nos ponemos a ver los documentos concretos, ¿no? Y creo que acá vuelve a aparecer lo mismo. De hecho, sabemos que el Buenos Aires Herald, por ejemplo, fue el diario que se animó a denunciar las desapariciones y a darle voz a las madres de Plaza de Mayo cuando ningún otro diario argentino lo hacía. Entonces, me parece que ahí todavía tenemos mucho para seguir investigando y nada, quería solo agradecer muchísimo, muchísimo sus presentaciones por todo lo que nos han enseñado. Bien, bueno, muchas gracias, Cora. Retomo acá las preguntas. No sé, Sebastián, si vos querés agregar algo más, o Ernesto. A lo Sí, que dijo Cora no tiene que Cora, ver con mi sí. ponencia, a lo que dijo Cora, sumo lo siguiente. Astiz es detenido, ¿sí?, por el gobierno británico, Suecia le pide extraditarlo para poder iniciarle un juicio por los delitos de lesa humanidad. Y el gobierno británico no hace eso y se lo entrega al gobierno de facto argentino. Es interesante eso también. Bueno, simplemente quería aportar eso, y en relación a mi ponencia está en ciernes, es decir, es inicial, pero sí, uno encuentra en el Buenos Aires Herald este tipo de posiciones en favor de las libertades democráticas muy propias de la tradición británica, ¿no? De la tradición británica. Y bueno, ahí comenté el caso de Graham Yull, que se tuvo que ir, que se tuvo que exiliar, y de hecho muchos de hecho, uno de los jefes de él le había recomendado que no venga a cubrir la guerra acá. Y él dijo que igual quería venir, a pesar del miedo, digamos. Eh, y es así, es esa ambivalencia incómoda, como está expresada en el título, entre la patria adoptiva y la originaria. Era leída como una traición. Los que más bregaron por el pacifismo y que quizás menos se plegaron a la posición, digamos, más guerrerista, si queremos ponerlo en esos términos, y fue la colectividad inglesa, digamos. Fue la que tuvo esa tradición. Los irlandeses, a partir de la prensa, y los galeses, sí, quizás tuvieron posiciones mucho más cercanas a la guerra y un apoyo explícito, ¿sí? Y ahí está el caso de Milton Rees, que yo mencioné, que se ofreció como voluntario, de hecho, ¿sí? Bien, eso, es simplemente eso. Bien. Bueno, retomo entonces la pregunta de Claudia Feld, que, bueno, como decía Cora, es una gran investigadora y que conoce también bastante de estas fuentes, porque ella ha trabajado sobre fotografías, por ejemplo, la fotografía de las monjas, las monjas francesas desaparecidas en la televisión francesa. Y me pregunta la consulta sobre la figura de Astiz y cierta preeminencia que tiene su nombre en ese momento, ya individualizado hace tiempo por su participación en la desaparición de las monjas francesas. ¿Cómo aparece Astiz en los programas de televisión francesa? Sobre todo en el momento de su rendición de Georgias, con la famosa foto que lo identifica y con todo el pedido de extradición que comienza en ese momento desde Francia a Gran Bretaña. Retomando lo que dice Cora, para el movimiento de exiliados en Francia fue una ventana de oportunidad esa gran visibilidad de Argentina de la dictadura. Y bueno, interesantes los panelistas. Bueno, y después hay otra pregunta más, pero voy a esto de Astiz. Exactamente, este informe, el que mencioné, es a raíz de la captura de Astiz y de la voluntad, digamos, del hecho de que estos prisioneros de guerra volvían a Argentina, pero Astiz quedaba, lo cual era discutido como una posibilidad de ser un crimen de guerra.
Entonces, a raíz de ese hecho, se hace este informe especial sobre la figura de Astiz, que hace todo el recorrido. Es muy interesante porque empieza con imágenes del izamiento de la bandera argentina, que fueron captados por franceses que se encontraban en ese momento en las Georgias, bueno, y que creo que son imágenes que no se conocen tanto, ¿no? De ese momento. A raíz de eso se hace todo el informe y lo que no recuerdo bien es si está la foto a la que ustedes hacen referencia, pero es muy fácil porque este informe del que estoy hablando está en el sitio del INA, del Instituto Nacional de Audiovisual de Francia, en internet, así que se puede consultar abiertamente. Por otra parte, sí, totalmente. Yo lo que intenté enfatizar en la ponencia es que más allá de que no, digamos que se ha hablado y que hay distintos momentos en la televisión francesa que se habló de la situación argentina, el contexto de la guerra, el contexto de la actualidad que tiene la guerra le da todavía más visibilidad y se permiten ver, digamos, estos movimientos que transcurrían semanalmente y que en otros momentos también han salido, por ejemplo, de las manifestaciones frente a la embajada, también en otros momentos, por ejemplo, cuando se cumplían un determinado o años del golpe militar, bueno, o algún episodio particular aparecía en la televisión, pero bueno, el contexto de la guerra dio una actualidad a la situación argentina que permitió desarrollar y profundizar también con la presencia de los corresponsales en Argentina que aprovecharon esa presencia para entrevistar a distintas figuras. Así que eso por un lado, y después hay una pregunta de Joaquín Sticotti, así que tengo la suerte de tener todos especialistas preguntándome, que dice, decías que los noticieros franceses reciben información tanto de Argentina como de Gran Bretaña. Respecto a la información argentina, ¿reciben imágenes directamente de los noticieros argentinos? ¿Pudiste ver, por ejemplo, imágenes del noticiero 60 minutos en la televisión francesa? Y no sé responderla, o sea, con exactitud, porque sí, por ejemplo, hay unas imágenes de uno de las emisiones que son, que está la voz de un periodista, sí, de un periodista argentino en las islas en el momento del bombardeo a Port Stanley, y esas imágenes son, digamos, para la televisión argentina, pero no sé, probablemente se pasaron 60 minutos, pero no imágenes de 60 minutos, digamos, del conductor de 60 minutos, pero sí imágenes que venían de las islas que seguramente se mostraron en Argentina y después, y también en Francia. Después sigo con Joaquín este intercambio si quieren, y después hay otra pregunta de Jennifer Wood, dice, en Gales también la intervención de tropas galesas en la guerra fue bastante controvertida, sobre todo entre los más nacionalistas, canciones de lengua galesa, de protesta, etc. Y para Ernesto de Verónica, ¿cómo fue tu experiencia y tu reflexión con los isleños, con los y las isleños, en la calle y con los dirigentes isleños? Bueno, Sebas, no sé si querés responder lo de algo de relación a Gales y después le damos la palabra a Ernesto. Me encantaría ir a Inglaterra a hacer archivo allá, pero no solamente que sería un costo bastante importante, sino que no sé qué desataría en términos, ya lo sabemos, ¿no? No quiero extenderme. ¿Qué desataría en términos nacionales, digamos, ¿no? Si podemos, en términos de causa nacional, si me voy a hacer archivo a Inglaterra. A eso me refiero. Pero sí, estaría encantado si pudiera hacerlo. Bueno, y después, si le pasamos la palabra a Ernesto, que ya estamos en hora para que responda a esa pregunta. Sí, cortito. Bueno, y decirles que ha sido un placer escucharte, Moira, y a Sebastián también. He aprendido un montón en este ratito que hemos podido compartir. Bueno, la experiencia personal es muy diversa porque depende. Hay, hay isleños y isleñas que son más abiertos, otros que son más retraídos. Lo que uno se encuentra en general cuando uno va a las islas es que el que va a un bar, a un negocio o entra en un lugar, en general vos te encuentras, o vas al supermercado, no te encuentras tanto con isleños, sino con los trabajadores y trabajadoras
que son latinoamericanos, filipinos o africanos, que son los que hacen los trabajos, el trabajo menos remunerado, digamos, ¿no? Y después con los funcionarios, funcionarias y con gente por ejemplo, las empresas pesqueras, es muy diversa la conversación, o sea, la recepción. Hay algunos que son abiertos, que quieren conversar, y me ha tocado en algún lugar que ni siquiera me han dirigido ni la mirada, ¿no? No la palabra, pero eso varía un montón. Bien, creo que podemos ir cerrando para no retrasar. No sé si hay algún comentario, si, que sea muy rápido, si no, lo mandan por el chat. Y bueno, y vamos dando lugar a la mesa siguiente, si les parece. Yo agradecerles nuevamente a Sebastián y Ernesto, y bueno, y muy contenta también con los comentarios y con las preguntas que me dejan pensando, y bueno, y con sus exposiciones que también me dejan pensando, así que muchas gracias a todos y todas.